Hoy comenzamos una clase en donde voy a explicar el paso a paso para resolver un problema de método simplex. Este problema implica maximizar ganancias haciendo la planificación de producción en una fábrica de lámparas. Y este problema dice de la siguiente manera. Una compañía fabrica y vende dos modelos de lámparas, L1 y L2. Para su fabricación se necesita un trabajo manual de 20 minutos para el modelo L1 y de 30 minutos para el modelo L2 y un trabajo de máquina de 20 minutos para el modelo L1 y de 10 minutos para el modelo L2. Se dispone para el trabajo manual de 100 horas al mes y para la máquina de 80 horas al mes. Sabiendo que el beneficio por unidad es de 15 euros para L1 y de 10 euros para L2, planifique la producción para obtener el máximo beneficio. En este caso el problema nos solicita hallar cuántas lámparas de un modelo debemos fabricar y cuántas lámparas del otro modelo debemos fabricar para obtener una máxima ganancia. Entonces, en el método simplex o en la programación lineal, por la mayoría de oportunidades nos piden que nosotros maximicemos ganancias o minimicemos costos de producción en compra de materiales, etc. Para nuestro caso vamos a obtener la máxima ganancia. Y de esta manera nosotros lo vamos a hacer aplicando unos pasos principalmente importantes para resolver este tipo de problemas. Lo primero que nosotros hacemos es asignar unas variables, porque nosotros vamos a investigar ahí, en base a este problema, qué es lo que nos piden, ¿cierto? Planificar una producción, entonces tenemos que asignar unas variables a lo que se llaman las lámparas. El número de lámparas, ahí ya lo tenemos. Como segunda medida, nosotros tenemos que hallar cuál es la función objetivo y asimismo poder establecer cuáles son las restricciones que este problema tiene. Luego, nosotros vamos a hacer unos ajustes sobre esas ecuaciones, sobre esas expresiones algebraicas que salgan y vamos a trabajarla una tabla que se va a llamar tabla simplex. Y finalmente vamos a resolver esa tabla simplex utilizando el método de Gauss-Jordan. Entonces, sin duda, comencemos. Lo primero que nosotros hacemos es asignar unas variables. Cuando nosotros asignamos variables, lo que nosotros debemos tener en cuenta es cómo vamos a llamar a una y a otra variable. A nosotros nos piden una cantidad de lámparas, una que es L1, modelo L1, y otra que se va a llamar modelo L2. A L1 la vamos a llamar X sub 1 y a L2 la vamos a llamar X sub 2. Es decir, ya hemos asignado nombres a las variables. No lo vamos a hacer por las letras X, Y y Z, ya que X como Y como Z son letras muy limitadas. En tanto que si nombramos nosotros X1, X2, X3, tenemos ilimitada cantidad de variables para otorgar. Esta es la ventaja del método simplex. El método simplex brinda la capacidad de poder trabajar varias restricciones a la vez. Entonces, teniendo eso clara y presente, vamos a construir ahora las funciones objetivo y las restricciones. Entonces, la función objetivo va ligada a las ganancias. Entonces, esa va a ser representada por Z. Y Z va a ir ligada a la ganancia de 15 euros por lámpara 1 o lámpara modelo L1 más 10 euros por lámpara L2, que también la hemos llamado X2. Hemos hecho esta situación. Nosotros podemos proceder entonces a trabajar con las restricciones. Ya tenemos la función objetivo, que es la importante de todo este tema. Ahora, teniendo el objetivo, vamos a trabajar con las restricciones. ¿Y las restricciones cómo salen? Las restricciones salen a partir del tema importante que viene del mismo problema. Nos dice que hay dos tipos de trabajo, uno manual y uno de máquina. Para el trabajo manual, nosotros vamos a hacer un listado. Entonces, vamos a hacer una tabla. Una para L1, otra para L2. Uno se va a llamar trabajo manual. El otro se va a llamar trabajo de máquina.
Esta forma es muy importante para poder sacar las restricciones, poderlas construir. Muchas veces formar una tabla nos ayuda a eso. Entonces vamos a hacer esa tablita aquí, muy sencilla, y vamos a deducir. Primeramente, el problema nos dice que se dispone para el trabajo manual un tiempo de 100 horas al mes. Entonces, aquí vamos a colocar esas 100 horas. Y el trabajo de máquina son 80 horas. Deducido esto, decimos que para el modelo L1 se necesitan 20 minutos de trabajo manual y 20 minutos de trabajo de máquina. Para el modelo L2 se requiere 30 minutos de trabajo manual y 10 minutos de maquinado o trabajo de máquina. Las ecuaciones que van a salir acá deben tener algo muy importante y es que deben ser consistentes en la medida del horario o el total de horas mensual. En este caso, esos 20 minutos, esos 30 minutos y esos 10 minutos deben ir convertidos a horas. Recordando que una hora tiene 60 minutos, ustedes establecen las reglas de 3 necesarias, por ejemplo, cuántas horas equivalen 20 minutos, efectúan la conversión, esto es 20 sobre 60, 0 se eliminan, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3, quiere decir que 20 minutos es un tercio de hora. Y ustedes continúan así con las otras unidades que se les dan aquí, es decir, la media hora y los 10 minutos. Al hacer los cálculos tenemos que 20 minutos es equivalente a un tercio de hora, 30 minutos es media hora, 20 minutos nuevamente es un tercio de hora y 10 minutos es un sexto de hora. De esta manera hemos calculado nosotros los tiempos y podemos construir las restricciones. Construir las restricciones sencillamente depende de la naturaleza del ejercicio y es por eso que es muy importante que ustedes hagan una tablita para sacarlas. Ahora, realizadas estas conclusiones vamos a sacar una restricción para el trabajo manual. Quiere decir que para ambos modelos, un tercio de hora para el modelo L1, o sea, 20 minutos, y media hora, es decir, 30 minutos, para el modelo L2, debe darme un total de 100 horas de trabajo manual. Y esto lo representamos así. Un tercio para X sub 1, que es del modelo L1, más media hora o un medio de X sub 2, que es el modelo L2, no me pueden sobrepasar, tienen que ser menores o iguales a 100 horas. Y para el trabajo de máquina decimos que un tercio del trabajo que se le realiza al modelo X1 más un sexto del modelo X2 no me puede sobrepasar las 80 horas. De esta manera hemos construido las restricciones y la función objetivo. Ese es el segundo punto que hemos llegado. Ahora nosotros debemos llegar al tercer punto, que es hacer unos ajustes a las expresiones para formar una tabla que se va a denominar tabla simplex. Entonces, para la función objetivo, lo que nosotros hacemos es pasar los términos que están a la derecha de este signo igual, pasarlos a la izquierda con signo negativo y que sea igual a 0. Entonces, en este caso, aquí podemos hacerla fácilmente. 15x1 que estaba positivo pasa a negativo, 10x2 que estaba positivo pasa a negativo y esto se iguala a 0. Ahora, para el tema de las restricciones, nosotros vamos a agregar otra variable que se va a denominar S y que se va a llamar como holgura. Esta variable es muy importante ya que con ella nosotros vamos a operar la tabla simplex. ¿Que cuánto que yo suponga valga esta holgura? No sé. Simplemente la agregamos como parte integrante para transformar estas inecuaciones en igualdades. Y eso lo hacemos así. Como tenemos acá unas ecuaciones que están en x1 y x2, nosotros las colocamos organizadamente según las variables que tengamos acá, es decir, x1 acá, x2 acá, entonces las colocamos así en columnita bien organizadas. Entonces decimos, un tercio de x1 más un medio
de x sub 2. Y aquí viene la parte interesante. En este caso ya no vamos a colocar menor o igual a 100, sino vamos a transformar esa inecuación en una ecuación agregando una variable de holgura. Es decir, vamos a agregar la variable S1 igual a 100. Listo. Agregada esa variable, vamos a hacer lo mismo con la otra inecuación. La vamos a transformar en ecuación y esta holgura va a ser diferente. La que voy a agregar acá va a ser diferente a esta. Se va a llamar S2, sencillamente. Entonces, 1/3 de x1 más 1/6 de x sub 2 más holgura 2 va a ser igual a 80. Es decir, holgura 1 y holgura 2 son diferentes. Son dos variables completamente distintas. Hablan de lo mismo, pero una es para la primera restricción y la otra es para la segunda restricción. Y de esta forma vamos a construir la tabla simplex, la primera tabla. Es una tabla muy sencilla, simplemente va con unos encabezados de esta manera. Una se va a llamar Z, la otra se va a llamar X1, la otra se va a llamar X2, la otra se va a llamar S1, la otra se va a llamar S2 y la última columna se va a llamar constante. Son estas columnas las más importantes, ya que de aquí vamos a armar nosotros la eliminación por el método simplex, armando nosotros una tabla, una matriz. Y esta matriz va conformada por los coeficientes de cada una de las ecuaciones que hemos construido. De hecho, aquí construimos un sistema de ecuaciones. Entonces, para esa primera restricción, tenemos que z tiene un coeficiente de 1. Entonces lo colocamos. x1 tiene un coeficiente de menos 15. x2 tiene un coeficiente de menos 10. S1 no tiene holguras. S2 no tiene holgura y está igualada a 0. Esta es la primera de las filas que va. En este caso las holguras van más ligadas al tema de las restricciones, no va al tema de la función objetivo. Ahora, continuando con la siguiente ecuación, que es esta, de la función objetivo, no de la función objetivo, sino de la primera restricción, decimos que no tiene variable en z, entonces esta va a ser igual a 0. Va a tener un coeficiente de 1/3 para x1, un coeficiente de 1/2 para x2, va a tener un coeficiente de 1 para la primera holgura, va a tener un coeficiente de 0 ya que no tiene S2 y va a estar igualada a 100. Ahora vamos a ir con la tercera restricción y decimos que no tiene variable en z, entonces se dejan 0, 1/3 para x1, 1/6 para x2, no tiene holgura 1, entonces va a ser 0, tiene una holgura 2 que va a tener un coeficiente de 1 y va a ser en su constante igual a 80. Y de esta manera hemos construido una matriz con este sistema de ecuaciones. Entonces, de esta manera vamos a designar que hay una matriz de 1, 2 y 3 filas que las vamos a llamar F1, F2 y F sub 3. Algunos libros de cálculo y de álgebra lineal las tienden a llamar R1, R2 o R3, es decir, renglón 1, renglón 2 y renglón 3. Renglones o filas, como ustedes lo quieran denominar, queda libre albedrío de ustedes, no hay ningún problema. Bien, ya tenemos entonces construida la primera tabla simplex y viene el último paso, que es resolver esta tabla para Gauss-Jordan. Ahora, vamos a denominar nosotros que x1 y x2 son las variables que nos van a dar la respuesta. Estas se van a denominar como variables de decisión. ¿Cómo sabemos que nos van a llegar a ser la respuesta? Cuando nosotros resolvamos el Gauss-Jordan, estos x1 y x2 deben ir en dos términos.
en 0 y 1. Eso es lo que nosotros queremos llegar y eso es lo que nosotros vamos a trabajar en este momento. Nosotros vamos a trabajar el modelo Gauss-Jordan atendiendo a 3 puntos muy importantes y que son de vital atención al momento de resolverlo. El primero son 3 operaciones básicas con renglones o con filas. La primera operación que se debe realizar es multiplicar o dividir un renglón por o entre un número distinto de 0. La segunda de las aplicaciones es sumar el múltiplo de un renglón a otro renglón. Y la tercera es intercambiar los renglones. En esas 3 operaciones, que es multiplicar o dividir una fila por un número, sumar el múltiplo de un renglón a otro e intercambiarlos, va a ser nuestro trabajo que vamos a desarrollar aquí. Entonces, lo primero que nosotros vamos a desarrollar es buscar una columna que se va a llamar columna pivote. La columna pivote, entre las variables de decisión, es la que es más negativa. ¿Cuál es la más negativa entre menos 15 y menos 10? Menos 15. Entonces, lo primero que hacemos es encerrarla y denominamos que esta es la columna pivote. Ahora, vamos nosotros a tratar con la fila pivote. La fila pivote es muy importante y esta va ligada a las constantes que van ligadas a las restricciones. Voy a tomar cada una de las constantes y las voy a dividir entre su número correspondiente en la columna pivote. Estamos hablando de aquellas filas que tienen que ver con las restricciones. En este caso la fila 2 y la fila 3. Listo. Entonces voy a tomar 100 y lo voy a dividir entre un tercio. Y voy a tomar 80 y lo voy a dividir entre un tercio. Dejo un espacio aquí entre 100 y 80 porque aquí vamos a colocar denominador 1 y denominador 1, esto para facilitarnos la vida en los cálculos. El menor cociente que se obtenga va a ser correspondiente a la fila que vamos a designar como pivote. Entonces, 100 por 3, 300 sobre 1. 100 por 3, 300, y esto se divide entre 1 por 1, me da 300, ¿no? Ahora, aquí, 80 por 3, 240. Todo esto sobre 1 por 1, 1, y 240 dividido entre 1, pues me da 240. Entre 300 y 240, 240 es el menor cociente obtenido, lo cual me quiere decir que la fila correspondiente donde está 80 es la fila pivote. Entonces, esta la encerramos de esta manera, así. Esta va a ser la fila pivote. Por último, hay una cantidad importante que se llama el número de pivote. El número de pivote es la intersección, el número que resulta entre la intersección de la fila y la columna de pivote. Como ustedes se pueden dar cuenta en la tabla, la intersección equivale a la cantidad un tercio. Entonces, en este orden de ideas, debemos convertir este número de pivote, que es un tercio, en la unidad. ¿Esto cómo lo logramos? Sencillamente, nosotros decimos que para convertir el número pivote en la unidad, busco el inverso multiplicativo del número pivote y multiplico todos los valores de la fila por ese inverso multiplicativo. Recordemos que el inverso multiplicativo de una cantidad A se expresa como 1 sobre A. Y esto cumple la propiedad de que si yo multiplico esa cantidad por su inverso multiplicativo, el resultado va a ser el módulo de la multiplicación que se conoce como el número 1. Apelando a esta propiedad del inverso multiplicativo, yo voy a tomar y voy a hallar el inverso multiplicativo de un tercio. El inverso multiplicativo de un tercio, en este caso, para que me dé 1, es 3. Entonces, voy a tomar todos los elementos de la fila número 3, que es nuestra fila pivote, y esto me va a devolver nuevamente los valores calculados de la fila número 3. Y esto lo procedemos a hacer así. 3 por 0, 0. 3 por un tercio, 1. 3 por un sexto, 1 medio.
porque 3 sobre 6, ustedes simplifican 3 dividido entre 3 da 1, 6 dividido entre 3, 2, 1 medio. 3 por 0, 0, 3 por 1, 3, y 3 por 80, 240. Estos son los nuevos valores, es decir, hemos aplicado el primer principio, que es multiplicar por una cantidad distinta de 0 todos los elementos de una fila, y vamos a intercambiar esta fila por esta. Entonces borramos las cantidades que están acá sin olvidarnos que esta es nuestra fila pivote y que debemos operar en base de los elementos que tenemos acá. Entonces decimos que esto es 0, 1, 1 medio, 0, 3 y 240. Listo. Ahora, convertido el número pivote en 1, que eso es lo que ya hemos logrado, vamos a eliminar, vamos a jugar a hacer eliminación de el menos 15 y el 1/3 que están por encima del número pivote que hemos transformado en 1. Ese número que está aquí y ese número que está aquí van a volverse un 0. ¿Cómo lo realizamos? Vamos a jugar en esta oportunidad con el inverso aditivo de una cantidad. Y el inverso aditivo de una cantidad A, que es positiva, en este caso, va a ser menos A. Esta inverso aditivo va a tener la propiedad que si yo sumo el inverso aditivo a esa cantidad A, me va a dar el módulo de la suma, que en este caso es 0. Y a eso vamos nosotros a apelar para poder trabajar y eliminar cada uno de estos elementos. Entonces, de esa columna pivote, el menos 15 y el 1/3. ¿Cuál es el inverso aditivo de menos 15? 15 positivo. Entonces, voy a eliminar y voy a transformar todos los elementos de la primera fila, de la fila 1. Entonces, voy a multiplicar cada uno de los elementos de la fila 3, de la fila pivote, los voy a multiplicar por 15. ¿Por qué la fila pivote? Porque la fila pivote es la base por la cual nosotros estamos trabajando, porque contiene ese número de pivote que es 1 y es el que nosotros vamos a empezar sobre esta fila, es sobre la base que vamos a empezar a transformar las filas. Entonces voy a tomar cada uno de los elementos de la fila número 3. A este resultado le voy a sumar los elementos de la fila 1 y voy a obtener la fila 1 de retorno. En los libros aparecen este tipo de expresiones, es como las instrucciones, el manual de instrucciones para operar. Tomo los elementos de la fila 3, los multiplico por 15, luego le sumo los elementos de la fila 1 y voy a obtener la fila 1 nuevamente. Entonces, vamos a comenzar. 15 por 0, 0. 15 por 1, 15. 15 por 1 medio, 15 medios. 15 por 0, 0. 15 por 3, 45. Y 15 por 240 da 3600. Listo, ya hicimos la primera parte. Multiplicar todos los elementos de la fila 3 por 15. Ahora les voy a sumar los de la fila 1, es decir, 1, menos 15, menos 10, 0, 0 y 0. Esto me va a dar igual a la nueva fila 1 que vamos a intercambiar. Entonces, 1, 15 menos 15 da 0, 15 medios menos 10. Ustedes pueden hacer esta operación. Ustedes convierten 10 enteros a medios multiplicando por 2 y dividiendo entre 2. Les da 20 medios. Es el equivalente. Entonces, a 15 medios le restan 20 medios. 15 menos 20 va a ser menos 5 medios y ese va a ser nuestro resultado aquí. Pequeños detalles matemáticos que ustedes deben tener en cuenta para resolver. A veces, si bien la calculadora es necesaria para ciertos valores como en la trigonometría o los logaritmos naturales, hay algunas operaciones que ustedes pueden hacer divinamente sin la calculadora. 0 más 0, 0, 45 más 0, 45 y 3600 más 0, 3600 y ya tenemos la nueva fila 1. Esta nueva fila 1 nosotros la vamos a intercambiar. Vamos a intercambiar esta fila por esta fila que está aquí. Y hemos cumplido lo que queremos desarrollar. Es decir, transformar ese menos 15 en un 0, menos 5 medios, 0, 45 y 3600. Listo.
Ya logramos convertir ese menos 15 en 0. Ahora vamos a hacer la misma operación, vamos a hacer la propia operación, pero para un tercio. Al igual, los números racionales tienen su inverso aditivo. Entonces, el inverso aditivo de un tercio es menos un tercio. Voy a tomar ese menos un tercio y lo voy a multiplicar por cada uno de los elementos de la fila número 2 de esta manera. Menos un tercio de la fila 3. Vamos a tomar la fila 3, que es nuestra base, y la vamos a multiplicar y le vamos a sumar la fila número 2, los valores de la fila 2, para obtener la fila 2 transformada que vamos a intercambiar. Entonces, vamos a empezar. Menos un tercio por 0, 0. Menos un tercio por 1, menos un tercio. Menos un tercio por un medio, menos un sexto. Menos un tercio por 0, 0. Menos un tercio por 3, menos 1. Y menos un tercio por 240 es lo mismo que decir menos 240 entre menos 3 da menos 80. Listo. Ahora a eso le vamos a sumar los valores de la fila 2, es decir, 0, un tercio, un medio, 1, 0 y 100. Entonces, 0, un tercio, un medio, 0, un tercio, un medio, 1, 0 y 100. Bien. Hacemos la suma en columna organizadamente. Entonces 0, aquí da otro 0, un sexto menos un medio. Cuando ustedes vayan a hacer este tipo de sumas, ustedes dicen menos un sexto. Un medio lo convierten a sexto, simplemente multiplicando, en este caso, la fracción por un número que me dé, multiplicado por 2 me dé 6, en este caso es 3. Acá también por 3, entonces menos un sexto. 1 por 3, 3. 2 por 3, 6. Menos un tercio, menos un sexto, más 3 sextos, menos 1 más 3, da 2 positivo, 6, 2 sobre 6, simplifican, da un tercio. Quiere decir que la suma de menos un sexto más un medio me da positivo un tercio. 0 y 1, menos 1 y menos 80 más 100 da 20 positivo. Entonces, lo que hacen ustedes es intercambiar esos nuevos valores por esos viejos valores, los intercambian por estos nuevos valores que hemos obtenido aquí. Listo. Entonces, ahora dicen 0, 0, un tercio, 1, menos 1 y 20. Listo. Como ustedes se pueden dar cuenta, hemos transformado los valores de la columna pivote en función de ceros y unos. Y ahora lo que vamos a hacer nosotros es trabajar con la siguiente columna. Es decir, vamos a hallar otra columna pivote y otra fila pivote, la cual están evidentemente demarcadas en la misma tabla. El procedimiento es iterativo, es decir, se repite tantas veces como sea necesario. Para nuestro caso solamente lo repetimos una vez, ya que x2 en este caso es la columna más negativa. Entonces, 0 no lo seleccionamos, solamente nos centramos en decir que la columna pivote es el valor más negativo entre las variables de decisión y el que me resulta en este caso es menos 5 medios. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es hacer la misma operación para elegir la fila pivote. La fila pivote no va a ser exactamente la misma, va a ser otra fila diferente. Entonces, nuevamente nos centramos en los valores de las constantes de las restricciones, es decir, de la fila 2 y de la fila 3. Tomamos 20 y lo dividimos entre un tercio, y tomamos 240 y lo dividimos entre un medio. El menor cociente obtenido va a corresponder a la fila pivote. Entonces, 20, denominador 1 y ley de oreja, ¿no? 20 por 3, 60, entre 1 por 1, 1, 60 dividido entre 1 da 60. Lo mismo, denominador 1, 240 por 2, 480, 1 entre 1 por 1 da 1, 480 y entre 1 da 480. El menor cociente obtenido es 60. Por tanto, donde está el 20 es la fila pivote. Entonces la encerramos nuevamente, encerramos nuestra filita pivote
Y obtenemos nuevamente un número de pivote que es la intersección entre la columna y la fila pivote, que en este caso sería equivalente a 1/3. Entonces, 1/3 lo vamos a transformar en 1 y esto lo vamos a hallarlo mediante el inverso multiplicativo. Para hallar el inverso multiplicativo, a su salud, para hallar el inverso multiplicativo de un número, decimos este vale 1/3. ¿Cuál número multiplicado por 1/3 me va a dar 1? Pues va a ser 3, ¿no? Entonces, voy a tomar nuevamente y voy a multiplicar por 3 todos los elementos de la fila 2, de nuestra nueva fila pivote, y como resultado vamos a obtener la fila número 2. Nuevamente. Entonces, hacemos la operación. 3 por 0, 0, 3 por 0, 0, 3 por 1/3 me da 1, 3 por 1 me da 3, 3 por menos 1 me da menos 3, y 3 por 20 me da 60. Listo. Hacemos intercambio de filas. Entonces vamos a intercambiar esta fila vieja por esta fila nueva de valores. Y de esta manera vamos a obtener nosotros la nueva fila intercambiada. Es decir, 0, 0, 1, 3, menos 3 y 60. Y vamos a seguir jugando con Gauss-Jordan. Entonces, vamos a eliminar lo que esté arriba de este 1 y lo que esté abajo de este 1. Es decir, lo vamos a volver 0. Y vamos a jugar con el inverso aditivo de cada una de estas cantidades. Vamos a multiplicar cada uno de los miembros de esta primera fila por el inverso aditivo de menos 5 medios, que en este caso es 5 medios. Y ese 5 medios lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos que componen la fila 2. Y a esto le vamos a sumar la fila 1 para que nuevamente obtengamos la fila 1. Esto es muy importante tener en cuenta que sobre la fila pivote es que nosotros vamos a multiplicar ese inverso aditivo. El inverso aditivo de menos 5 medios es 5 medios y ese 5 medios lo multiplico por cada uno de los términos que componen la fila pivote. Listo. Entonces, comencemos. 5 medios por 0, 0. 5 medios por 0, 0. 5 medios por 1, 5 medios. 5 medios por 3, 5 por 3 da 15 medios. 5 medios por menos 3 da menos 15 medios. Y 5 medios por 60, es decir, 5 medios por 60, lo mismo que ustedes, al multiplicar ustedes una fracción por un entero, al entero le colocan denominador 1 y multiplican directamente los numeradores y los denominadores. 5 por 60, 300. Y 2 por 1 me da 2. 300 dividido entre 2 me da 150. Es decir, 5 medios por 60 son 150. Realizada esta operación, le vamos a sumar los valores de la fila 1. Es decir, 1, 0, menos 5 medios, 0, 45 y 3600. Vamos a hacer la suma. 1, 0, 5 medios menos 5 medios da 0, la importancia del inverso aditivo. 5 medios más, 15 medios más 0, pues da 15 medios. 15 medios menos 45. Entonces, menos 15 medios quiere decir más 45. Es equivalente a que ustedes multipliquen y dividan ese 45 por 2 y entre 2. Es decir, no vamos a alterar el 45, es volver 45 enteros a medios. Entonces, sencillamente 45 por 2 dividido entre 2. Menos 15 medios más 45 por 2, 90 medios. Y ahora sí pueden hacer la suma divinamente. Menos 15 más 90 da 75 positivo, 75 medios. Entonces, menos 15 medios más 45 es 75 medios. Y 3600 y 150 son 3750. Vamos a intercambiar ahora esos nuevos valores aquí en la fila 1. Estos van a ser los nuevos valores. Vamos a cambiar estos viejos por estos nuevos. Entonces, nuevamente borramos de esta manera. Hacemos el borrado respectivo.
y los intercambiamos. Entonces, 1, 0, 0, 15 medios, 75 medios y 3750. Listo, ya llegamos a ese valor. Ahora, lo que está debajo del 1, es decir, el 1 medio, vamos a hacer exactamente la misma operación. ¿Cuál es el inverso aditivo de 1 medio? Menos 1 medio, ¿cierto? Entonces vamos a multiplicar todos los valores de la fila pivote, que es la fila número 2, por menos 1 medio. Entonces, menos 1 medio por la fila 2. Todos los valores de la fila 2 multiplicados por 1 medio. Más los valores que están en la fila número 3, me van a regresar nuevamente la fila número 3. Estas expresiones ustedes las van a ver en los libros de álgebra lineal, en la reducción por Gauss-Jordan. Eso es normal, vuelvo y les repito, este es el manual de instrucciones para que ustedes hagan las operaciones normales, común y corriente. Entonces, comenzamos. Menos 1 medio por 0, 0, menos 1 medio por 1, menos 1 medio, sí, menos 1 medio, correctamente. Ah, no, mentiras, qué pena con ustedes. Es las de la fila número 2. Entonces, menos 1 medio por 0, 0, menos 1 medio por 0, 0, menos 1 medio por 1, pues me da menos 1 medio, menos 1 medio por 3 me da menos 3 medios, menos 1 medio por menos 3, pues da 3 medios positivos, y menos 1 medio por 60 es lo mismo que ustedes digan, 60 dividido entre menos 2 me da menos 30. Listo. Ahora sí, le van a sumar los valores de la fila número 3, es decir, 0, 1, 1 medio, 0, 3 y 240. Y 0, 1, 0, menos 3 medios, 3 medios más 3, la misma operación que hemos venido realizando, transforman 3 enteros a medios, les da 6 medios, más 3 da 9 medios, y menos 30 más 240 es 210 positivo. Y hacemos el intercambio de esta vieja fila por estos valores nuevecitos que hemos obtenido aquí. Y decimos 0, 1, 0, menos 3 medios, 9 medios y 210. He de comentarles que en este momento hemos concluido el ejercicio. ¿Por qué? Al principio nosotros dijimos algo. Primero que todo, los valores que corresponden a las variables de decisión deben estar en función de ceros y unos. Y ya hemos transformado esos valores de esas columnas de decisión en ceros y unos. Con estos valores nosotros vamos a entrar a hacer la comparación. Y hay otra cosa muy importante. Hay una restricción que debemos tener en cuenta, y es que tanto x1 como x2 debe tener valores mayores o iguales a 0. Entonces aquí se nos va a cumplir por la siguiente condición. Primero que todo, lo que nosotros realizamos es cotejar cada valor con un 1 que está para z, el 1 para x1 y el 1 para x2. Entonces, nosotros lo que hacemos aquí es encerrar este 1 y empezamos a comparar. Entonces, este 1 que le corresponde a z va a ser 3750. Nosotros podemos incluso irlos anotando acá sin inconveniente. Decimos z, x1 y x2. Aquí ya vamos a obtener las respuestas. Listo. Entonces, para x1 vamos a tener el valor de 210 y para x2 vamos a obtener el valor de 60. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra producción va a obtener ganancia máxima cuando nosotros fabricamos 210 lámparas de tipo L1 y 60 lámparas de modelo L2 para obtener 3.750 euros
de ganancia. Esta es la manera como nosotros resolvemos ejercicios con el método simplex cuando aplicamos maximización de funciones.